Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Pequeño percance, pero ya estamos en el aire, ¿no? Ya usted sabe que los medios de comunicación son algo caprichoso. El día menos pensado, usted se queda afuera. Le cortan todo y lo dejan a usted con la carabina al hombro, como dicen en el béisbol. Yo soy el médico natural, el doctor Torres de la Paz. Cero lamentaciones. Recordándole que estamos en la Doctor Delgado 206, aquí en Santo Domingo, y Las Carreras, esquina Sánchez, en Santiago. Vamos a recordarle a la gente de Santiago, el Cibao y el Norte, que el viernes, que estaremos a 9 del próximo mes, junio, vamos a estar allá, el día 9, allá en Santiago. Así que anótalo, póngalo en su agenda y para que solicite su cita con tiempo. Aquí en Santo Domingo, junio, julio y agosto, que son meses de mucho calor, vamos a trabajar por cita. Martes, miércoles y jueves vamos a trabajar por cita. Anótenlo, porque vamos a tratar de organizarnos un poco. Yo tengo mucho tiempo que no cojo vacaciones, no voy, probablemente uno de esos 3 meses no va a ser junio, pero probablemente julio o agosto yo coja vacaciones. Entonces, quiero recordarle que, pero a partir de junio, ahora, a partir del jueves, vamos a trabajar por cita. Así que anote el número 689-0363 para que usted llame y haga su cita. Los lunes vamos a trabajar por orden de llegada, solamente los lunes, porque como no trabajo los viernes, el fin de semana no puede pasar cualquier cosa, y entonces que la gente no me tenga que esperar hasta el martes, así que ya usted sabe. El 9 de junio estaremos en Santiago, Dios mediante, y entonces aquí en Santo Domingo, les repito, que vamos a trabajar por cita a partir del 1 de junio. Quiero recordarles que quiero recibir 3 llamadas, ya recibí una primera, que para hablarle de lo que ustedes quieran, ¿no? Vamos a hablarle de lo que ustedes quieran, no vamos a hablar de ningún tema, porque, perdón, yo tengo entendido, casi convencido, de que yo he hablado ya de todo lo que tenía que hablar, Vamos a recibir esta llamada. A la orden. ¿De qué? Doctor. Hola. ¿De qué? Yo quiero que usted hable sobre la presión y el consumo de pastillas tradicionales. Está bien. Vamos a hablar de la presión y las pastillas. Pero por favor, me bajan el teléfono. Hoy no le voy a decir que bajen el televisor, ¿eh? Buenos días. Muy buenos días. A su orden. Por favor, ¿podría hablar extensamente acerca del trastorno bipolar? Vale, vamos a hablar extensamente del trastorno bipolar. Gracias. Bueno, ya no vamos a recibir más llamada por ahora. Entonces vamos a hablar. Tenemos 3 temas, ¿no? Una señora me pregunta por la hipertensión, una señora me preguntó por los riñones y el trastorno bipolar extensamente, dice el amigo, que le hablemos extensamente del trastorno bipolar. Pero vamos a hablarle primero de los riñones. Entonces, bueno, como le digo, vamos a hablar primero de los riñones, vamos a buscarle los riñones para que tenga más o menos una idea de los riñones. A veces la gente piensa que los riñones son fábrica de pipí, fábrica de orina, y está muy equivocado. Lamentablemente
no solamente la gente lo piensa, sino que montones de médicos entienden que los riñones son una fuente de pipí. Ahí usted lo tiene en la pizarra. Y los riñones son los grandes controladores del cuerpo. Los grandes controladores del cuerpo. Junto con el colon, son los órganos que eliminan la mayor cantidad de toxinas, la mayor cantidad de veneno. El cuerpo es una fábrica de veneno, lo decía un filósofo que no es médico, pero los hombres de ciencia saben de todo. Usted le puede preguntar cualquier cosa. Hay montones de expresiones que eran de Carlos Marx, de Nicolás Maquiavelo, del inventor de la bomba atómica, inclusive del cómico Mark Twain. Montones de expresiones porque son gente que saben de todo. Yo pienso que el inventor de los vehículos era médico, porque los vehículos tienen muchas cosas parecidas al cuerpo humano. Pero dice, como decía Carlos Marx, las sociedades de consumo llevan dentro el germen de su propia destrucción. Hoy por hoy, usted no me dejará mentir, la mayor sociedad de consumo del mundo son los Estados Unidos. Yo no sé hasta dónde, hasta cuándo se van a mantener los Estados Unidos en pie, pero hay muchas señales de su destrucción. Va cuesta abajo como el tango. Como nada en la vida es eterno, nada es eterno en la vida, tardará poco o tardará mucho, pero el fin no se hará esperar mucho. Pues el cuerpo produce mucho veneno, Las lágrimas tienen mucha sal y pican. El sudor pica extensamente, usted lo sabe. La orina pica mucho y también pica mucho las heces, la materia fecal. Eso lo produce el cuerpo y todo eso es veneno. Los riñones son los grandes controladores. Los riñones son unos órganos tan nobles que si a usted le sube el azúcar en la sangre, ellos tienen el control de qué cantidad de azúcar debe haber en la sangre. Una cucharita, 5 cc. Si usted tiene la impresión de lo que significa 5 cc, es la cucharita con la que uno consume postre. Ni siquiera la que le dan a uno para comerse un helado. Es una cucharita más grande, casi el doble de esa. Es todo el azúcar que una gente tiene en la sangre, ¿no? Entonces, piense usted o sepa usted que un vaso de jugo de naranja de 12 onzas, un vaso de jugo de naranja de 12 onzas, tiene 8 cucharadas de azúcar. 8 cucharadas de azúcar. Y 8 por 3 son 24. 24 veces la cantidad de azúcar que usted tiene en la sangre. Un vaso de jugo de naranja. No diga usted aquello que se llaman jugo libre de azúcar, porque es que las frutas son una fuente de azúcar. Un azúcar que se llama fructosa. Hay el azúcar sacarosa de la caña, hay la fructosa de la fresa, del maíz, del mango, hay la lactosa que tiene la leche, y así sucesivamente
Pero la fructosa, o sea, el azúcar de las frutas, tiene una particularidad. Y esa particularidad es que ese azúcar se absorbe directamente en la boca, en el estómago, y pasa a la sangre inmediatamente sin necesidad de hacer el recorrido que hacen los demás alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando usted se come un pedazo de plátano frito o se come un pedazo de carne, cualquier cosa que usted se coma, un tallo de apio, un poco de lechuga, todo tiene azúcar en la vida, todo tiene azúcar, pero ese azúcar tiene que entrar a la circulación, tiene que digerirlo el intestino, tiene que entrar a la sangre para que el páncreas lo pueda detectar. Yo diría que entre el páncreas y los riñones son los dos grandes órganos controladores. Mientras que el páncreas es el órgano que controla lo que debe usted digerir. Usted puede comer lo que usted quiera, pero si el páncreas no le echa una sustancia que se llama enzima digestiva, eso no se digiere. Y todo lo que se digiere que entre a la circulación tiene que pasar por un filtro 1000 veces tan fino como una hebra de cabello, para que pueda entrar a la circulación. Eso entra a la circulación, va al hígado, el hígado lo filtra y vuelve, elimina la sustancia que los tóxicos lo elimina a través de los riñones, y entonces es cuando puede asimilarse. Los riñones controlan la cantidad de azúcar que debe haber en la sangre. Si usted se toma un vaso de jugo de naranja, o se come un pedazo de lechosa, o se come un mango, o hace una batida de mango como hace muchísima gente, o se come un helado, los riñones lo mandan al baño inmediatamente. ¿Por qué? Porque eso le sube el azúcar en la sangre, y los riñones no admiten, en condiciones normales, no admiten más de 140 miligramos de azúcar en la sangre. Lo normal, si usted quiere, 70, 90, 70, 100. Pero cuando pasa de 140, los riñones abren una válvula y comienza a eliminar azúcar. Si usted toma, por ejemplo, mucha agua o mucha cerveza, los riñones abren una válvula, porque ellos miden la cantidad de agua que debe tener la sangre, que equivale a un 55 o 60%. Quiere decir, de cada 10 onzas de sangre, para que usted tenga una idea, 6 onzas o 5 onzas y media son de pura agua. Cuando aumenta la cantidad de agua en la sangre, los riñones abren una válvula. De ahí que cuando la gente orina mucho de noche, solamente de noche, tiene que chequearse la presión inmediatamente. Cuando orina mucho, quiero decir mucha cantidad. No que se levante muchas veces a orinar, porque levantarse muchas veces a orinar no necesariamente la persona está orinando mucho. Hay lo que le llaman poliuria, que la persona orina mucha cantidad, sucede mucho en los hipertensos y en los diabéticos, o polaquiuria, que orina muchas veces pero poca cantidad, sucede con mucha frecuencia en los pacientes prostáticos. Las personas que tienen, los hombres que tienen la próstata grande suelen orinar muchas veces, pero de poca cantidad, porque la vejiga nunca se vacía y entonces se rebosa con mucha facilidad. El paciente prostático orina muchas veces, poca cantidad de noche y de día. El paciente hipertenso orina mucha cantidad por la noche
El paciente diabético orina mucha cantidad, más por el día que por la noche. Entonces los riñones son responsables de esta situación. Los médicos, especialmente los cardiólogos, entendiendo que cuando un paciente le dice que orina mucho de noche y van a la presión o se pechan con el cardiólogo por la circunstancia que sea, encuentran que el paciente tiene la presión alta. Y entonces el médico ha descubierto que los riñones, para bajar la presión, orinan mucho de noche. Aunque usted supuestamente esté durmiendo, ellos no lo dejan, lo despiertan. O sea que ahí parece que funciona el ángel de la guarda. El cuerpo tiene un sistema que es como una especie de un piloto automático. Los pilotos automáticos son los que pone el piloto verdadero cuando va a un viaje largo, por ejemplo, va para China o para Japón, desde Nueva York. Entonces pone el piloto automático lleva el avión hasta antes de aterrizar. Cuando van a aterrizar, entonces se despierta el piloto y coge el timón. El riñón o el ángel de la guarda, que se llama sistema nervioso autónomo, es un órgano que mientras usted está durmiendo, si hay peligro, lo despierta. Los pacientes, por ejemplo, gordos, obesos, el ángel de la guarda no lo deja dormir casi, y entonces roncan mucho. Y entonces ellos quieren que usted le quite el ronquido. Pero el ronquido son pequeños paros respiratorios que tiene la gente, que tiene la persona. Y esos pequeños paros respiratorios hacen que el paciente se despierte súbitamente. Es una necesidad para que el paciente no se asfixie. Los riñones, la función de los riñones no se detiene en producir orina, eliminar azúcar y eliminar agua. Los riñones van más lejos. Cuando un cardiólogo, para bajarle la presión, le da un diurético, los diuréticos son drogas criminales, son drogas criminales. Húyale, por favor, a los diuréticos más que a la aspirina. Húyale a los diuréticos más que a la aspirina, porque los diuréticos rompen la armonía que los riñones establecen. Entonces, al romper la armonía, los riñones no encuentran cómo sacar el sucio del cuerpo. La orina es algo que está cargado de toxinas, de metales pesados, de basura. Por eso el invento de beber orina es una monstruosidad y es algo que solamente le sucede lo pueden hacer la gente que no usa la lógica, que no analiza. La orina no puede ser medicina porque la orina está cargada de veneno. Es como el veneno del alacrán, que quieren por ahí usarlo como medicina, pero no deja de ser veneno. Entonces, los riñones no se detienen ahí. Los riñones, cuando le sacan el agua, se contraen y no pueden realmente, no pueden eliminar la toxina. Los pacientes que van al cardiólogo, el cardiólogo le pone un diurético, terminan donde el nefrólogo, que le da el tiro de gracia. Nadie sale de alta de una unidad de diálisis. Entonces, los riñones no se detienen ahí. Los riñones son responsables de controlar el corazón. Ellos producen unas hormonas que pueden contraer los vasos sanguíneos o pueden relajarlo. Esas hormonas
tienen la función de cuando el paciente tiene poca agua, al riñón le está llegando poca sangre. Y recuerde que la sangre tiene mucha agua. Cuando le está llegando poca sangre al riñón, el riñón suelta una sustancia que contrae los vasos sanguíneos, las arterias. Estos tubos que usted ve aquí, aquí se ven, por ejemplo, aquí las venas son más voluminosas, pero aquí está la arteria renal y aquí están las dos arterias renales. Aquí hay una aquí arriba que van a las glándulas suprarrenales y aquí están las que van directamente al riñón. Estas arterias se contraen, se ponen duras y entonces el riñón libera una sustancia. O sea, el riñón libera una sustancia que permite que esa se ponga dura. Pero no solamente esa, todas las arterias del cuerpo se ponen duras cuando el riñón se siente forzado. Y eso trae como consecuencia que sube la presión arterial. El cardiólogo entonces usa relajante. Y ahí se presenta un conflicto grandísimo, ¿eh? Los riñones controlan en parte el equilibrio del calcio y el fósforo con unas hormonas que se producen aquí en la garganta. En la garganta se producen dos tipos de hormonas. Una la produce la tiroides, que se llama calcitonina, y otra la producen unas glandulitas pequeñísimas que parecen huevitos de pescado. Y esas glándulas que se llaman la paratiroides producen lo que llaman una hormona, paratohormona. Ellas son las que producen el equilibrio junto con los riñones del calcio y el fósforo. Esas hormonas dirigen el calcio y el fósforo y los demás minerales que están en los huesos y los que están en la sangre. Cuando una persona está usando diurético, por ejemplo, recuérdese que hay diuréticos que sacan el sodio, la sal de la sangre, con la sal se ve el cloro y con el cloro se ve el agua. Bueno, pues hay una situación y es la siguiente. Por ejemplo, hay el paciente diabético, le voy a dar un dato muy trágico, muy trágico, y es que el agua que usted está tomando, el agua de botellón y el agua que yo tengo que tomar de vez en cuando, es un agua que produce osteoporosis. Es un agua que produce osteoporosis. En condiciones normales, el agua que viene de la llave, el agua que viene del río, no el agua de la lluvia. Casi siempre el agua que viene de pozos es una mezcla de sales, minerales, pero cuando el agua la filtran por un proceso de ósmosis, que se llama ósmosis inversa, eso igual es prácticamente igual que el agua que botan los aire acondicionados. Los acondicionadores de aire producen agua que no es apta para el consumo. No es apta para el consumo, igual que el agua lluvia, que no es apta para el consumo. El agua que usted se toma, el agua de botellón, si usted le dice a una gente, yo cuando voy a Santiago, yo tomo agua de la llave, porque en Santiago no tenemos cisterna. El acueducto de Santiago siempre tiene agua. El agua llega con presión y entonces no hay que usar cisterna, cuando menos en algunos sectores. Entonces yo bebo agua de la llave. Lo que me ponen de botellón yo lo uso para cepillarme cuando como algo. Pero yo tomo agua de la llave, porque el agua de botellón produce osteoporosis. Cuando una persona joven, 40 o 50 años, sufre de presión alta, el riñón,
un diurético y le empieza a los riñones. Pero la presión alta en los jóvenes se debe a enfermedades de los riñones, casi siempre enfermedades de los riñones. Si usted tiene presión alta con 40 o 50 años, tenga mucho cuidado con ir al cardiólogo, porque el cardiólogo le va a reventar los riñones. Le revienta los riñones están sufriendo y por eso le suben la presión. Y entonces el cardiólogo lo que hace es que fuerza los riñones más. Es como un burro cargado que no puede con la carga y usted le da un fuetazo para que siga con la carga. Afortunadamente ninguno de ustedes tiene burro. Otra cosa de los riñones, la osteoporosis produce daño en los riñones. El agua del botellón produce osteoporosis. Los diuréticos producen osteoporosis. Entonces, ¿qué pasa? La osteoporosis es una decalcificación, falta de minerales. Entonces, esa falta de minerales es responsable de que los minerales lleguen a los riñones. Los minerales llegan a los riñones y no pueden realmente ser eliminados porque los minerales tienen metales. Los minerales tienen metales, tienen carga eléctrica y esa carga eléctrica hace que se unan produciendo cálculos. O sea que la osteoporosis produce cálculos renales y eso es responsable de los cálculos de los riñones. Los médicos quieren eliminar los cálculos de los riñones, pero no quieren combatir la causa que es la osteoporosis, ¿no? Los riñones tienen, entre otras cosas, ya le dije que son responsables de la hipertensión de la gente joven, son responsables de muchas cosas, muchos problemas. Entonces, ellos producen las hormonas que controlan la presión, que controlan el azúcar en la sangre y son responsables de muchas funciones. Hay que tener mucho cuidado con los riñones porque las enfermedades de los riñones son casi siempre irreversibles. La gente va al médico, la gente va, por ejemplo, muchas veces va a la consulta mía para que yo le evite la diálisis. Entonces, los pacientes que están en diálisis son pacientes que le quitan el agua. Le sacan 7 u 8 onzas de agua. Recuerde que 67% de cada 3 libras de agua de una persona, perdón, de cada 3 libras de peso de una persona, 2 son de agua. Entonces, el cardiólogo le saca el agua, lo que quiere decir que al burro cansado le dan un fuetazo. Eso trae, evidentemente, eso trae mucho problema. Entonces, la gente, si el paciente tiene poca agua en el cuerpo, las sustancias tóxicas, como son la urea, la creatinina, sobre todo el amonio, se van a concentrar más. Y entonces allá van a la consulta un paciente que tiene niveles de creatinina, por ejemplo, en 5. La ciencia, que es experta en bajar los umbrales para justificar el uso de drogas, bueno, pues ahora dice que los niveles de creatinina en la sangre deben ser de 1.0 a 1.20, mucho menos. Pero si usted tiene un paciente normal, con su cantidad de agua normal, y entonces los niveles de creatinina están en 120 o están en 130 o están en 150, eso no es problema. Usted mide la cantidad de creatinina que el riñón está eliminando, o sea, lo que le llaman filtración glomerular.
y esa filtración glomerular le dice a usted que los riñones están eliminando creatinina en condiciones normales. Montones de gente que van allá porque tienen los niveles de creatinina elevados. Yo ni siquiera me molesto en preguntarle si le hicieron filtración glomerular o si le midieron la eliminación de creatinina en orina de 24 horas, porque no se lo hacen. Normalmente no se lo hacen. La gente desconoce que su riñón, que su páncreas, por ejemplo, produce insulina, porque todos los pacientes que le suben el azúcar en la sangre dicen que no tiene insulina, que no produce insulina, pero no averiguaron que el paciente se dio una llenura de mango o de refresco de botella en la noche. Amaneció con la orina con aumento, amaneció con aumento de azúcar en la sangre, y entonces se lo atribuyen a que no está produciendo insulina. Los riñones, por su parte, no solo son responsables de eliminar los desechos, sino que son controladores de todo lo que sale del cuerpo. Si un paciente llega con niveles elevados de creatinina o de urea en la sangre, evidentemente estamos hablando de 5, de 6. Lo primero que yo hago es que le hago la prueba del BTA. El BTA es una prueba que se hace, que mide lo que se llama la hidratación, sobre todo la hidratación, la cantidad de agua que está dentro de la célula y la cantidad de agua también que está afuera. Entonces, si hay un paciente que está deshidratado, que le falta el 40 o el 50 o el 60% del agua que debe tener el cuerpo porque el cardiólogo se la sacó el agua, los niveles de creatinina tienen que aumentar y los niveles de urea. Entonces la persona va ya con mucha preocupación porque tiene la creatinina elevada. Cuando yo veo el paciente tiene 5 miligramos de creatinina en la sangre, pero los riñones están eliminando cantidades extraordinarias, porque al estar la sangre concentrada, la orina sale concentrada con mucho desecho, pero también queda en la sangre. A ese paciente yo le nivelo la cantidad de agua que debe tener el cuerpo. No, pero el cardiólogo le dijo que no, y el nefrólogo le dijo que no tomara agua, porque ahí es donde está el negocio. Ahí es donde está el negocio, sacarle el agua al paciente, y se concentran los desechos. ¿Qué pasa entonces? Yo le normalizo y le digo al paciente: no, tranquilo, que usted no está de diálisis. Lo primero que tiene, que el paciente está deshidratado, no hay cómo eliminar los desechos, es lo primero. Pero además de los riñones, el cuerpo tiene 4 órganos más para eliminar toxina. Los niveles de toxina que se eliminan por los intestinos no van a la sangre, y por consecuencia no van a los riñones. Entonces lo primero que le damos al paciente, después de la hidratación, le limpiamos los intestinos. Segundo, limpiamos la vesícula, limpiamos el hígado y limpiamos la piel. Ponemos a funcionar los otros 4 órganos y entonces los riñones trabajan menos. Entonces los niveles del paciente se normalizan. ¿De dónde viene la urea y la creatinina que le sube al paciente? Viene de 2 fuentes. De la proteína animal que come el paciente: huevo, queso, carne, pescado, todo. Eso produce desecho, urea y creatinina. Pero el cuerpo también pierde cuando menos media libra de carne diario que se le muere. Pierde 40 gramos, que es 1 onza y pico de sangre, que también produce creatinina. Y entonces el paciente, aunque usted no le dé, los pacientes vegetarianos producen urea y creatinina. Los que son veganos, que no comen nada de producto animal.
Si a eso le sube la urea y la creatinina, tienen la ventaja que casi nunca le sube la urea y la creatinina. Esos pacientes pueden evidentemente tener problemas renales porque le subió la presión, porque está muy estresado y entonces le sube la presión y entonces ahí hay problemas. Pero una de las cosas que yo hago es que pongo el paciente en dieta, nada que camine, huele o nade. No le damos nada de eso, nada de eso. Y entonces los niveles de creatinina, porque el paciente nada más tiene una sola fuente de urea y creatinina, que es precisamente el producto de desecho de su propio cuerpo. Y así se normaliza. Lo mejor que hay, la terapia, evidentemente la gente no tiene tiempo y cada día va a tener menos tiempo. Lo que se llama la homeostasis. ¿Cuál es la homeostasis? La homeostasis es cuando usted coge un vehículo que se le está comiendo una goma y la lleva a que le nivelen, balanceen las gomas y nivelen el tren delantero. Cuando le nivelan el tren delantero, las gomas van pareja y se comen pareja. Entonces el cuerpo debe tener todas las constantes niveladas. Entonces ahí el cuerpo funciona. La medicina convencional trata de eliminar los síntomas. Si el paciente tiene la presión alta, no le importa, lo que le interesa que la presión baje. Pero el médico, normalmente, que muchas veces puede ser un gordiflón, no toma en cuenta que una persona que pesa 250 libras no puede tener la presión igual, porque es ilógico, es estúpido pensarlo, que una persona de 250 libras tenga la presión como una niña de 120 libras, un muchacho de 120 libras, que una persona de 70 años, que un abuelo tenga la misma presión arterial que el nieto. Eso se llama desconocer los fundamentos de la biología, de la fisiología y de la bioquímica. Eso se llama desconocer por completo el funcionamiento del cuerpo. Entonces, son gente que te andan todos los días hay un escándalo por ahí. Hay un escándalo todos los días de gente ejerciendo con consultorios muy rimbombantes y con clínica que no han pasado o que hicieron 3 o 4 años de medicina en la universidad y andan ejerciendo médicos y que tienen... Yo fui una vez a un pueblo a poner un consultorio y me encontré allá practicando medicina natural con alguien que no tenía ni la más mínima idea del funcionamiento del cuerpo porque nunca había pasado cerca de la universidad. Fue un día a un seminario y eso hay que reconocerlo, que no es solamente la medicina convencional, que andan gente ejerciendo que no son médicos, porque el visitador es un vendedor de productos químicos. Y si le dicen a usted tiene un aparato de tomar la presión, y si tiene 150 y llega un señor con un maletín y le dice que un producto X le normaliza la presión porque pone al paciente a orinar, pues el paciente que tenía un dolor de cabeza porque tenía la presión alta, se le normalizó la presión. Pero ¿y la causa? Ahí está el problema. O sea que el paciente, hay que buscar una palabra que se llama homeostasis, el funcionamiento normal del cuerpo en condiciones normales, que es lo que le hacen a los vehículos míos cuando yo lo mando al distribuidor. Le pone una computadora y ¿qué encuentra? Mira, a esta computadora le falta grasa, el coolant del radiador ya se pasó, el aceite y el filtro hay que cambiarlo, a esta caja de bola le falta, o esta Roberi le falta grasa, y así sucesivamente. Le ponen la computadora cuando entra y antes de devolverme el vehículo vuelven y le ponen la computadora. Y entonces el vehículo viene como cuando vino de fábrica, pero el médico convencional no. El médico convencional lo único que hace es sus síntomas. La presión tiene que estar en 120, no importa que usted tenga 300 libras, no importa que usted tenga 90 años, tiene que estar en 120. ¿Y qué se persigue con eso? Bueno, está bien. Los fines justifican los medios, dicen los gringos.
que el paciente no se le muera al cardiólogo del corazón. Simplemente que no se le muera del corazón. El riñón es responsable en grado sumo es responsable en grado sumo de la elevación de la presión, que fue una de las razones por la cual me llamó una paciente. La presión alta, no es porque el corazón quiere, el corazón no quiere, porque ni siquiera los camellos en el desierto quieren ir cargados. A todo el mundo le gusta ir suave, entonces el corazón le gusta ir suave. Pero si los riñones se la ponen difícil, si el paciente tiene 300 libras, si el paciente tiene osteoporosis, el corazón tiene una responsabilidad, porque el tejido que no le llega sangre o que tiene mucha toxina suelta un veneno que va al corazón y le dice: yo necesito sangre. Y el corazón tiene que latir, pero tiene que latir con fuerza para que esa sangre llegue allá. Y la palabra fuerza en inglés se escribe con P, y esa P es la presión. Una persona de 80, de 70, de 90 años, se le van depositando partículas minerales en los tubos. Y nosotros tenemos lo que moja la célula. Imagínese usted el tubito que llega al espermatozoide o al óvulo, es 1000 veces tan fino como una hebra de cabello de una mujer blanca. Entonces resulta, imagínese usted, cuando el tubo que saca la sangre del corazón, que tiene 1 pulgada, o el tubo que alimenta directamente al corazón, que le llaman las coronarias, cuando ese tubo disque se tapa y produce un infarto, muchísimas veces el infarto viene por el taponamiento de los capilares, no es el tubo grande. El stent es posible que tenga lo que le llaman un ateroma, una acumulación de grasa, una acumulación de minerales, una placa, pero eso es lo mínimo, eso es lo más mínimo. Los capilares son los pequeñísimos, son los que van al tejido directamente y son los responsables del infarto, son los responsables de la trombosis, que son causados muchas veces la trombosis. ¿Por qué? Por el uso de los diuréticos, la sangre se espesa, y al espesarse, entonces produce lo que le llaman la trombosis. El tratamiento, por supuesto, para evitar la trombosis, se llama precisamente lo contrario de la trombosis, es la hemorragia, porque entonces el médico le da antiagregantes plaquetarios, como son la aspirina o el clopidogrel, y eso trae como consecuencia que los soldados que están acostumbrados, que están diseñados para evitar las hemorragias, entonces lo que hacen eso es que se desagregan, se separan y dejan de cumplir con su responsabilidad. Dejan de cumplir con su responsabilidad y entonces se presenta, entonces en lugar de la trombosis se presenta. O sea que si usted cayó en manos de un cardiólogo, que Dios lo coja confesado. Me decía una persona que quería que yo le hablara de la psicosis maníaco-depresiva. La psicosis maníaco-depresiva, la PMS, que le llamamos en medicina la PMS, o enfermedad bipolar, necesariamente el doctor o profesor emérito, doctor Francisco Alonso Fernández, define la enfermedad bipolar no como una bipolaridad, sino como un fasotímico. Normalmente otro nombre que recibe esa enfermedad ciclotímica, pero que no es normal que sea cíclico. Bueno, es normal, pero
hay muchos pacientes que tienen enfermedad maníaca, que son maníacos depresivos, pero que a una fase maníaca no se acompaña de una depresiva. O sea que el paciente puede hacer 1, 2, 3, 4 fases maníacas. El paciente se pone logorreico, habla mucho, no duerme, es inquieto, vive haciendo ejercicio, de todo. Es una fase maníaco, hipomaníaco. Habla como un loro. Otra vez está deprimido, con una enfermedad que no quiere nada, no duerme, pero no quiere salir tampoco de la habitación. Esa es la fase maníaca. Pero no necesariamente no sale el paciente de una fase maníaca a una fase depresiva. Digo, no, por eso el presidente, el doctor Alonso Fernández, lo define como una fasotímica, porque tiene fase de depresión, fase de maníaco, pero que no van necesariamente una detrás de, puede hacer varias fases de depresión sin hacer una maníaca, o puede hacer varias fases, puede hacer varias fases depresivas sin hacer una maníaca. Esos pacientes tienen una condición, una característica muy especial. Son sumamente inteligentes, tienen una agilidad mental tremenda. ¿Y qué le puedo decir? Cuando no están deprimidos o están maníacos, cuando están en fase maníaca son muy productivos. Cuando están en fase depresiva, pues todo lo contrario. Hay uno de los tratamientos más, la medicina convencional lo trata siempre con litio, porque entiende que hay un desbalance de litio. El litio es un mineral traza que está en pequeñísimas cantidades, y cuando baja en grandes cantidades, en grandes concentraciones, entonces se presentan las fases maníacas, sobre todo la fase maníaca, ¿no? Pero se ha demostrado que esos pacientes responden grandemente a grandes dosis de omega 3, sobre todo del krill. El krill es excelente para el tratamiento tanto de la fase depresiva como de la fase maníaca. Sin embargo, desgraciadamente el krill es muy costoso, y la mayor parte de los pacientes que tienen enfermedades maníaco-depresivas, la mayoría están frenando en el árbol. Vamos a hacer unos breves mensajes de su interés y entonces venimos con las preguntas. Adelante, señor director.